Hola, el día de hoy vamos a tratar sobre el sistema de lubricación, tanto su finalidad, sus componentes, funcionamiento, tipos de aceite, normas, SAE y API y su debido mantenimiento. Primeramente, vamos a hablar un poquito sobre la historia del sistema de lubricación. Históricamente es interesante señalar que únicamente con la mejora de los procesos de fabricación de elementos metálicos, lógicamente a partir de la revolución industrial, el aumento de las velocidades de giro de ejes y la lubricación hidrodinámica se convierte en el tipo normal de lubricación y empieza a ser estudiado. El propósito de la lubricación es la separación de dos superficies con deslizamiento relativo entre sí, de tal manera que no se produzca daño entre ellas. Se intenta con ello que el proceso de deslizamiento sea con el rozamiento más pequeño posible. Para conseguir esto, se intenta, siempre que sea posible, que haya una película de lubricante de espesor suficiente entre las dos superficies en contacto para evitar el desgaste. El lubricante en la mayoría de los casos es aceite mineral. En algunos casos se utiliza agua, aire o lubricantes sintéticos cuando hay condiciones especiales de temperatura, velocidad, etc. El concepto de sistema de lubricación se denomina sistemas de lubricación a los distintos métodos de distribuir el aceite por las piezas del motor. El sistema de lubricación es el método más conocido y el encargado de mantener lubricadas todas las partes móviles de un motor. Este se encarga de formar una fina película o capa de aceite en medio de dos piezas que producen fricción o rozamiento para que se produzca un desgaste excesivo de las piezas y así evitar un mal funcionamiento y bajo rendimiento en el motor. Por lo general, el rozamiento se da en piezas con el contacto de un metal con otro metal y ahí se produce el rozamiento. El sistema de lubricación se encarga de mantener y renovar esta película de aceite en los metales. Además, ayuda a la refrigeración intercambiando el calor de las piezas con el lubricante. Todo el lubricante se recoge o se almacena temporalmente en el cárter inferior, en el mismo que cierra por debajo del motor. ¿Cuál es la finalidad del sistema de lubricación? Como hemos comentado, la lubricación debe ser permanente en las superficies en contacto. Elementos como los cojinetes de fricción, paredes de los cilindros, al realizar una función tan demandante dentro del funcionamiento del motor, necesitan un suministro continuo de lubricante, así como las guías de válvulas siempre deben estar impregnadas de lubricante. Las funciones detalladas del lubricante o aceite son: reducir el rozamiento, pérdidas de energía mecánica por tal efecto, disipar la energía calorífica producida por el efecto del rozamiento, eliminar los espacios de salida entre cilindros y segmento, así que se mejore la compresión, amortiguar y suavizar los esfuerzos producidos por los cojinetes, servir como elemento de limpieza y transporte de los restos de partículas procedentes de la combustión y del desgaste propio de los elementos mecánicos. Dentro de los tipos de rozamiento tenemos el rozamiento fluido. Este tipo de rozamiento se da cuando el elemento lubricante se interpone entre las superficies que generan roce entre sí formando una
película que se mantienen separadas. También tenemos el rozamiento semifluido. Este sucede cuando el tipo de rozamiento es el elemento lubricante, no es abundante y uniforme para formar una película completa, causando que se origine cierta medida de fricción o desgaste. Y el rozamiento seco. El rozamiento seco se da en zona donde no hay problemas en el engrase o sistema de lubricación no es continuo. Los componentes del sistema de lubricación tenemos el cárter. El cárter, también llamado cacerola de aceite, cumple la función de almacenar la cantidad de aceite. Aquí están sus diferentes partes. También tenemos como componente la bomba de aceite. Su función es impulsar el lubricante desde la parte más baja hasta la más alta del motor. El manómetro también se encarga de medir la presión del aceite del circuito en tiempo real. También tenemos como componentes los filtros de aceite. Son los que separa todas las impurezas y suciedad del aceite para que así los componentes no tengan ningún inconveniente. El manocontacto de presión o aceite. Este es un interruptor accionado por la presión de aceite. Si la presión de aceite es muy baja, la luz se enciende. El funcionamiento del sistema de lubricación. La función del sistema de lubricación es evitar el desgaste de las piezas del motor, creando una capa de lubricante entre piezas, que están siempre rozando. El lubricante suele ser recogido en el cárter inferior. Los puntos principales a lubricar o engrasar un motor son paredes del cilindro o pistón, bancada del cigüeñal, pie de biela, árbol de levas, eje de balancines, engranajes de distribución y el cárter inferior que sirve para el depósito de aceite. Vamos a hablar también de la presión. La presión es a la que circula el aceite, desde la salida de la bomba hasta que llegue a los puntos de lubricación. Sistemas de lubricación. Tenemos sistema de lubricación por salpicadura. Resulta un poco eficiente y casi no se usa en la actualidad. Consiste en una bomba que lleva el lubricante del cárter a pequeños depósitos o hendiduras y mantiene un cierto nivel. Sistema a presión. El sistema de lubricación más usado. El aceite llega impulsado por la bomba a todos los elementos por medio de unos conductos, excepto al pie de biela que asegura su engrase por medio de un segmento que tiene como misión raspar las paredes para que el aceite no pase por la parte superior del pistón y se queme con las explosiones. Sistema a presión total. Es el sistema más perfeccionado. En él, el aceite llega a presión a todos los puntos de fricción. Y además, trabajo del motor por unos orificios que conectan con la bomba de aceite. También tenemos el sistema de cárter seco. Este sistema se emplea principalmente en motores de competición y aviación. Son motores que intercambian frecuentemente de posición y por este motivo el aceite no se encuentra siempre en un mismo sitio. Los elementos del circuito de lubricación. Tenemos a las bomba de engranajes, la bomba de lóbulos, bomba de paletas, el testigo luminoso,
el indicador de nivel, la válvula limitadora de presión, filtros de aceite, dentro de la refrigeración del aceite, debido a las altas temperaturas del aceite pierde su viscosidad y baja su poder de lubricación. Se emplean dos tipos de refrigeración: refrigeración por cárter y refrigeración por radiador. Tenemos tipos de aceite o lubricantes. ¿Qué es el lubricante? Es un material tipo líquido, semilíquido o sólido que se interpone entre dos superficies en contacto que están sometidas a un roce o fricción una contra otra. Las características y propiedades de un lubricante. Las propiedades y funciones de un lubricante son: reducir el rozamiento, mejorando el rendimiento del motor y disminuyendo el consumo de carburante. También proteger los órganos mecánicos contra el desgaste y la corrosión para garantizar la longevidad y eficacia del motor. Mantener conjunto de las piezas en perfecto estado de limpieza, evacuando las impurezas con el cambio de aceite. Reforzar la impermeabilidad, indispensable para asegurar el buen funcionamiento del motor. Y evacuar de manera eficaz el calor enfriando el motor para evitar la deformación de las piezas. Aquí están sus propiedades: viscosidad, índice, punto de congelación, resistencia, volatilidad y biodegradabilidad. La clasificación de los tipos de aceite según las normas API y según las normas SAE. Según las normas API, para establecer un sistema de clasificación según la calidad API, ha diseñado una nomenclatura según el tipo del motor al que se le debe aplicar el lubricante. Las normas SAE. El grado se define por clasificación SAE, que quiere decir la Sociedad de Ingenieros del Automóvil. Se caracteriza por la viscosidad del frío y caliente del lubricante. Mantenimiento del sistema de lubricación. Como podemos ver, aquí tenemos el proceso de ejecución. Como punto 1, cambiar filtros, cambiar aceite, revisar niveles, verificar la presión de aceite.